diría que no podemos ser optimistas porque vamos a enfrentar 4 años de una administración que no es fácil lidiar con ella y donde la incertidumbre va a ser un factor pues, que lamentablemente nos va a acompañar en estos 4 años. Pero coincido con la presidenta de que hay que leer muy bien las declaraciones. Tú usaste la palabra correcta, que podrían. O sea, ¿por qué? Pues porque simplemente es una acicate, es una amenaza permanente, pero que no necesariamente se va a activar el 1 de febrero para México y Canadá. Si lees la transcripción de la comparecencia del secretario de Comercio de Estados Unidos, a él le hacen pregunta muy directa a una senadora sobre cuál es su posición en materia de aranceles generalizados contra países o aranceles específicos. Él dice que los aranceles específicos pues son muy peligrosos porque si le ponen impuesto al aguacate mexicano, aranceles, pues México le va a poner aranceles al maíz blanco de Estados Unidos y entonces pues no la acabamos de ni un lado ni del otro. Él dice mejor dirigidos a países de acuerdo a cómo esos países nos tratan. Cuando él habla de tratamiento arancelario, pues Europa los trata no muy bien, Japón los trata no muy bien, pero México y Canadá y Estados Unidos tienen 0 aranceles en su comercio. Entonces, en ese sentido, pues él lo que está diciendo es los aranceles a México y Canadá dependerán de su colaboración en otros temas, como son migración y fentanilo. Y yo creo, al igual que la presidenta, que no habrá una imposición arancelaria el primero, pero a lo mejor sí se van a aventar el tirito de decir México y Canadá, esperamos que ustedes en esta línea de tiempo nos cumplan con esto en diferentes fechas y si no cumplen para tal fecha con lo que queremos en estos temas, vamos a considerar los aranceles contra México y Canadá. Entonces, es lo que yo esperaría. Sí va a haber anuncios arancelarios, yo creo, pero va a ser anuncios arancelarios que probablemente tengan que ver con el resto del mundo en una, digamos, igualar el tratamiento arancelario con otros países y a lo mejor con China, ese 10% adicional que están hablando. De hecho, qué bueno que tocas el tema de Howard Lutnick, quien hoy compareció, bien lo dices, ante un comité del Senado, y él lo que decía, y aquí entra un tema que podría prestarse a confusión, Ildefonso. Él decía, una cosa es lo que se está manejando para el sábado, este anuncio de una serie de gravámenes anunciadas para el sábado, que no, él dice, no son aranceles, eso tiene que ver con la lucha de México contra el fentanilo. Y luego menciona, será en marzo o abril cuando analicemos y en su caso definamos si hay aranceles o no. Es decir, se está extendiendo la amenaza. Es como colocar un elemento de tensión permanente en una relación que ya de por sí con la llegada de Donald Trump es complicada. Bueno, pero es que así va a ser la administración del presidente Trump frente al resto del mundo. Está haciendo un cambio total de régimen y de relación internacional que va a alterar la geopolítica a nivel global. Si yo te dijera, pues la preocupación de Corea del Sur y de Japón va más allá de los aranceles. Sí. O sea, imagínate lo que significa la no intervención estadounidense para la expansión del dominio chino en la zona asiática, o qué significa para el este de Europa la amenaza de Rusia si Estados Unidos le retira el apoyo a la OTAN. Entonces, hay temas muy graves que tienen que ver con estos equilibrios mundiales. Y lo que te parece indicar es que por el posicionamiento del secretario de Estado podamos ir hacia una definición de decir, China, haz lo que quieras en tu vecindario, pero no te metas en el mío, y Rusia, haz lo que quieras en tu vecindario, pero no te metas en el mío. O sea, como diciendo, definamos una política de preponderancia de Estados Unidos sobre América Latina y compartalicemos el mundo en regiones y cada quien hace lo que quiere en la suya. Lo cual es un peligro terrible. Es tremendo lo que estás planteando, porque sí es un reacomodo geopolítico en términos, además, que no habíamos visto, ¿no? Con personajes, además, que miran la política de una manera muy peculiar, hablando de Donald Trump, hablando de Vladimir Putin, hablando del líder chino, ¿no? De Xi Jinping. Ahora, ¿qué tan complejo, Ildefonso, es llevar a cabo una negociación que no es puramente comercial? Si una negociación comercial es muy difícil, es muy complicada por todos los elementos que hay en una relación como la México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué fichas puede jugar México cuando además tiene que mezclar lo comercial con la seguridad, con lo migratorio? Mira, déjame decirte que a nosotros nos toca
la primera parte de la relación con Trump, donde terminamos la negociación del Sí. tratado del TEMEC. Y el gran éxito es que logramos mantener compartimentalizado el diálogo. O sea, a mí en la mesa, Lighthizer nunca me puso exigencias migratorias o de narcotráfico. Y quien llevaba esos temas era la Cancillería mexicana en el diálogo con la Casa Blanca, lo cual ayudaba a que no se nos contaminaran las líneas de negociación. Cuando se cruza por primera vez es cuando ya entra la administración de López Obrador. Trump amenaza que si no le paran la migración va a imponer aranceles crecientes. Y pues fuimos rapidito a poner la Guardia Nacional en el sur del país y no respondimos como debíamos de haber dado la respuesta, que es si tú me pones aranceles con base en el tratado exigente, yo te voy a responder con aranceles. O sea, el tema es que ya permitimos el cruce de esos temas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un gran papel de la Cancillería en los temas no comerciales y un reforzamiento y confianza al equipo de economía para concentrar los temas comerciales. ¿Qué tal, Primitivo? Buenas noches a tu auditorio en La Locura. Fíjate que hago un par de precisiones. A ver, no cuéntame. fueron particulares los que metieron amparos. Fue la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED. Y resulta que dentro de esos que firmaron, que promovieron ese amparo, está Wilfrido Castañón León, está Emma Mesa Fonseca y Hortensia María Emilia de la Puente, que son nada menos que eran miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que ellos mismos le metieran piedras al engrane? Y resulta que el juez que emitió el amparo, Sergio Santamaría Chamo, también es miembro de esa organización y firmó el amparo que él mismo se otorgó. O sea, no tienen vergüenza. Son juez y parte. Literalmente juez y parte, sí. Gerardo. Además de que no procede el amparo frente a un proceso electoral. Lo he insistido. Imagínate que un juez dijera, se para la elección presidencial. No, hombre, problemón en que nos mete. No procede. Entonces, han hecho verdaderas trampas. Hoy yo di a conocer estos datos que te estoy compartiendo, pero además no se quedaron ahí. Los angelitos, yo hoy daba a conocer que los del Comité de Evaluación, de 3,600 que se apuntaron, dejaron solo 1,050 para perfilar a sus candidatos. Yo hoy demostré cómo van directos, sin insaculación, todas las aspirantes mujeres a la Suprema Corte, todas las aspirantes mujeres a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, todas las mujeres en las 5 salas regionales y en el Tribunal de Justicia. Los hombres van directo en la sala regional de la Ciudad de México, de Guadalajara y Jalapa. Por si no fuera suficiente, tengo aquí el engargolado. Montones de tribunales de circuito y tal, no lo armaron de tal manera que no va a haber insaculación. Oye, pero... Yo, mira, aquí te abro al azar Te abro el azar. ¿Cuántos lugares de estos 1,050, cuántos van a ser insaculados? Pues pues no tengo el número, pero te pongo un ejemplo. El sexto circuito, el penal no va a insaculación, la administrativa solo van los hombres, el civil no va, el trabajo no va, el mixto no va, el de apelación mixto no va. ¿Hay algún argumento en qué se justifica que no vayan a insaculación? ¿Se registraron muy pocos participantes? No, se registraron 3,600 y ellos dejaron fuera al 2/3 para acomodar a sus propuestas y que fueran directo a la elección sin insaculación. Eso es lo que hicieron. ¿Son propuestas suyas? Del nombre del Poder Judicial. ¿Por eso son incondicionales del Poder Judicial? Pero absolutamente. Absolutamente. Mira, aquí tengo el Tribunal 12º Circuito, ni siquiera presentaron propuesta en penal, ni siquiera en trabajo, ni siquiera en mixto. Los de competencia económica, por supuesto que no se van a... Es un escándalo. Si tú revisaras hoja por hoja, son más bien excepción los que van. Vamos a hacer 70 insaculaciones, pero deberían haber sido muchísimas más. Es increíble, pero sí, exactamente 4 décadas de esa noche tan importante, mágica, irrepetible, porque pues, no se ha podido hacer otra cosa similar, ¿no? Por más que se haya intentado. Como bien lo sabes, primo, pues la primera idea fue
por músicos ingleses que hicieron el primer proyecto que se llamaba Do They Know It's Christmas, ¿no? Y formaron, se juntaron los artistas de moda en ese momento, en los años 80. No hay que olvidar que en los 80, pues dominaba Inglaterra con todo el New Wave. Ahí estaba Duran Duran, Culture Club, todos estos grupos, era el auge en ese momento. Y Estados Unidos retoma la idea, retoma de hecho Harry Belafonte, y decide, junto con su manager, el manager además manejaba a Lionel Richie, a Kenny Rogers y a otros, y dice, ¿por qué no hacemos algo aquí parecido? Tenemos todo con qué hacerlo. Y nunca imaginaron que iban a hacer algo todavía más grande, ¿no? Que lo que habían logrado hacer los ingleses, porque conjugaron un elenco de estrellas extraordinario, ¿no? Fuera de serie. Difícilmente vuelves a juntar a tantas figuras tan importantes en ese momento. Oye, la historia tan solo de la logística, ¿no? O sea, llevar a un solo lugar a 40 superestrellas, ahora sí que rockstars, como debe de ser, ¿no? Los más grandes, ¿no? Los más grandes. Estás hablando de los más grandes del momento. Sí, tienes toda la razón. Fue muy complicado. Le sirvió mucho que ese día, justamente el 28 de enero, se llevaban a cabo los American Music Awards en Los Ángeles. Entonces iban a estar la mayor parte de estas estrellas juntas en el teatro, en el Shrine Auditorium, donde se llevó a cabo. Y pues fue más fácil llevárselos de ahí al estudio a grabar. Lo que sí fue muy complicado fue que nada más tuvieron una noche, ¿no? El estudio se les facilitó por una noche, entonces desde que acabó la premiación hasta la madrugada del día siguiente fue la grabación. Obviamente Quincy Jones hizo milagros porque pues es muy difícil con estas figuras. Es que tal vez mucha gente no dimensione, pero estaban los más grandes del momento. Estaba Michael Jackson, estaba en ese momento Lionel Richie era uno de los más importantes, se llevó 6 premios en ese momento. Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Paul Simon, Bob Dylan, Tina Turner, te puedo seguir diciendo Cyndi nombres, Lauper, ¿no? quizás la que faltó fue Madonna, ¿no? Madonna no fue, mira, dicen mucho que era por un pique que traía con Cyndi Lauper, pero creo que no era el momento. Después platicaremos, primo, pero hay muchas coincidencias, ¿no? La mayor parte de estos artistas pertenecen a una misma compañía disquera. Fíjate. Bruce Springsteen, Paul Simon, Michael Jackson, Lionel Richie, Bob Dylan, todos los que te he mencionado pertenecen a una misma compañía disquera. Madonna era de otra. Entonces a lo mejor no le insistieron mucho, ¿me explico? Sí. Ya tendrían la oportunidad de contar con Madonna en el Live Aid posteriormente, ¿no? Pero pues yo creo que por ahí va. Aparte, Cyndi Lauper en ese momento estaba mucho más fuerte, ¿eh? Cyndi Lauper había tenido un hitazo con su disco, era la sensación del momento, era la revelación, era la mujer que querían, la joven, que fuera disruptiva y que cambiara la idea, porque digo, estaban las grandes voces, estaba Bette Midler, estaba Tina Turner, estaba Dionne Warwick. Tina, pues bueno, ¿qué te puedo decir de ellos? Y también otra cosa que es muy triste, primero hay que pensar que ya casi la mitad de todos ellos ya se nos fueron, ¿eh? Claro, ya por no supuesto. están, ya Ray Charles ya se nos fue, Michael Jackson, bueno, el mismo Tina Quincy Turner, Jones. Quincy Jones, ¿No? Al Jarreau, que acaba de morir. Kenny Rogers, Harry Belafonte obviamente era el mayor de todos, hasta James Ingram, que era bastante joven, ya falleció. En fin, una gran cantidad de ellos ya lamentablemente no están con nosotros, pero en ese momento pues hicieron algo sensacional. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.